Continuemos profundizando un poco más en este tema de la programación orientada a objetos, analizando algunos aspectos adicionales de las propiedades. Hasta el momento hemos creado, por ejemplo, para la clase user, dos propiedades. Las propiedades, recordemos también, son simplemente las características que puede tener un objeto. En este caso, user es un usuario de una red social y hasta el momento hemos creado simplemente nombre y el email. Si nosotros nos vamos a un caso real de los que hemos hablado, por ejemplo, en los slides o de nuestro entorno, sabemos que esas características o propiedades que nosotros extraemos de los objetos pueden ser cualquier tipo. Si hablamos en términos de un televisor, habíamos dicho que podríamos mencionar la marca, el tamaño, el color, y si nos damos cuenta, todos estos tienen diferentes tipos, ¿cierto? Podríamos también añadir la fecha de expedición, por ejemplo. Algunos productos tienen fecha de vencimiento con los productos alimenticios y estos serían tipo fecha. El nombre, la marca serían tipo string. Si queremos decir un valor, añadir un valor, estamos hablando ya de números. Así que son muchos diferentes tipos los que podemos tener para poder caracterizar un objeto a través de las propiedades, que es la manera en la que se hace en C# con las clases, dentro de las clases. Entonces vamos a agregar algunas propiedades adicionales dentro de este objeto user para ver cómo interactuamos con ellas. Voy a agregar aquí un public bool y le voy a colocar aquí isActive. Entonces esa propiedad simplemente es un true o un false que me va a indicar si el usuario está activo o no está activo. ¿Ok? Podríamos también agregar, por ejemplo, un tipo fecha y este sería day created, es decir, la fecha en la que se creó este usuario. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, yo siempre puedo ver cuándo me uní a la red social, ¿no? Me aparece 2007, 2010, 2012, cuándo fue creada esa cuenta. Así que es un valor, un dato que no solo sirve para sacar estadísticas, sino también que al usuario se le puede mostrar en algún momento cuando éste quiera saber ese dato. Ok, podríamos, por ejemplo, también manejar numéricos si queremos, por ejemplo, tipo short. Podríamos crear, por ejemplo, age, que sería como la edad. Y ahí tendríamos también la edad. Entonces, como podemos dar cuenta, podemos crear todas las propiedades que queramos. Yo creo que por ahora yo lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así de momento. Y te invito a que agregues algunas propiedades más. Tú puedes crear cuantas propiedades quieras realmente. Siempre hay que tratar de mantenerlo simple y mantenerlo 100% relacionado al negocio. No crees propiedades que no vayas a utilizar solo porque de pronto esta clase user puede contenerla, ¿cierto? No te preocupes por eso. Cuando sea necesario realmente crearlo, se crea. De lo contrario, es mejor no estar creándola. Es importante hacer el análisis de todo lo que voy a necesitar, crearlo desde un principio, pero nada más de ahí. Siempre estar ahí en ese límite. Ok, así que voy a utilizar estas, pero como dije, te invito a que crees algunas adicionales y simplemente sean como informativas que quieras manejar en la app. Ahora lo que vamos a hacer es entonces ir a Program para agregarle valor a esas propiedades, ¿verdad? Lo que podemos hacer es pedirle, por ejemplo, al usuario, así como le hemos pedido el nombre, le hemos pedido el correo, le podemos pedir algunas propiedades adicionales de las que creamos. Vamos a revisar. IsActive, yo diría que debería venir por defecto. Y dayCreate también, la fecha en la que se creó el usuario, cuando él ingresa los datos, se le crea al usuario por primera vez, vendría por defecto. Así que un dato que por obligación el usuario sí nos tiene que proveer es age, así que vamos a solicitárselo. Y simplemente aquí voy a crear una variable que se llame age. Esta variable tiene que ser tipo short. Así que recordemos que aquí en este caso nos toca hacer un parse. Y pudiéramos controlar si quisiéramos un error que se pudiera presentar aquí. Por ahora no lo vamos a controlar. Recordemos que si el usuario ya ingresar letras aquí, inmediatamente va a tronar este intento de conversión de datos, ¿verdad? Pero lo vamos a manejar más adelante. Entonces, por favor, ingrese su edad.
Sería aquí, el usuario ingresa la edad, se guarda aquí en age y ya yo luego puedo guardarla en el objeto. Entonces acá con user.age igual a age. Perfecto, ahora voy entonces a ejecutar mi aplicación a ver cómo se está comportando con estos últimos cambios que hemos hecho. Aquí está, entonces ingrese su nombre, Miguel, ingrese su correo, migue@hotmail.com, su edad 30 y ahí está, funcionó correctamente. Me dice sus datos son Miguel y el correo migue@hotmail.com. Acá me falta pintar la edad, pero de todas maneras lo importante es que se esté haciendo, digamos, como todo este flujo y todo este proceso que acabamos de agregar. Ahora lo que vamos a hacer es agregar por defecto los valores de las otras dos propiedades que tenemos en el objeto. Entonces user.isActive iría por defecto en true, ¿cierto? Un usuario nuevo que se cree por obligación debe ir activo. Y user.dayCreate por obligación sería la fecha actual. Recuerden cómo hacemos para obtener la fecha actual, ya lo hicimos en un ejemplo anterior. Sería daytime.now. Perfecto, de esta manera podemos obtener la fecha y la vamos a asignar directamente. Miren que otra cosa interesante es que ninguna de las propiedades que hemos creado es nullable. Pueden intentar también entre las propiedades que crearían ustedes, para ejemplo, crear la nullable colocando la interrogación así, por ejemplo en el bool, colocando la interrogación así, y puede que esa variable tenga un valor nulo, o sea que no contenga ni, en el caso de bool, ni true ni false, sino nulo. Ok, con nosotros así con lo que tenemos está más que suficiente, está súper bien así. Entonces vamos a agregar acá las propiedades que nos faltan. Tenemos nombre, correo. Lo que hice fue que le di control C a la línea. Esto es un truco que pueden hacer casi con todos los IDEs. Yo me ubico sobre la línea, le doy control C sin tener que señalar nada y luego le doy control V y ya se pega la línea completa. Listo, entonces aquí vamos a colocar edad. Y aquí sería user.age. Perfecto. Copio la línea, control C, control V. Y aquí, por ejemplo, voy a colocar activo, estado activo. Y aquí sería user.isActive. Perfecto. Ahí está. No voy a colocar la fecha, sino que lo voy a dejar así de momento. Vamos a ejecutar a ver cómo se nos comporta. Ok, de nuevo, ingrese su nombre, Migue, correo m@hotmail.com. Por favor, ingrese su edad, 25, enter. Y miren que ahí me aparece la edad. Y el dato de estado activo me aparece en true por defecto como yo lo había asignado. Ahora, esta es una manera de asignar valores por defecto, pero esto se hace dentro del programa. Yo dentro de la clase también puedo hacer esta asignación por defecto de dos maneras diferentes. Vamos a verlo. Lo primero que te podemos hacer, que ya lo vimos dentro de Add Manager, es que todas las clases tienen un método que se llama constructor. El constructor inicializa todas las variables por defecto y construye un objeto. Inicialmente, digamos, construye un objeto antes de que sea usado por primera vez. ¿Ok? Entonces, esa sería una solución. Yo puedo simplemente crear aquí public user, creo el método así. ¿Ok? Y ya tengo entonces aquí el constructor. Miren que él me dice que hay una referencia. Hay una referencia de este dato, ¿verdad? Que es, miren, cuando se hace la construcción de este objeto user acá en Program, él me dice que ahí se está utilizando este método. Aquí ya lo estoy, digamos, como sobreescribiendo y yo puedo por defecto colocarle isActive igual a true y le puedo colocar dayCreated igual a daytime.now. Y de esta manera, a través del constructor de mi objeto user, yo puedo poner estos valores por defecto y ya puedo eliminar esto acá, que la verdad que me hace ruido. Recordemos que aquí estamos creando un objeto user inicialmente, pero imagínense que me toque crear muchos en muchas partes de la aplicación.
eso me costaría mucho y tendría que estar constantemente pendiente de inicializar estas variables. Ya con el constructor yo no me tengo que preocupar por eso, sino que este señor se va a encargar de asignar esos valores por defecto que yo necesito. Así que vamos a ejecutar acá de nuevo, solo para revisar si efectivamente sigue funcionando correctamente. miguem@t.com. Por favor ingrese su edad 22 y ahí está. Miren que activo está en true y la fecha seguramente también está tomando la fecha actual sin ningún problema. Esta es una manera de hacerlo. ¿Ok? Pero en el constructor normalmente se debiera hacer de esta manera cuando nosotros queremos recibir valores como aquí dentro del constructor, parámetros dentro del constructor, o cuando realmente necesitamos ejecutar una función particular para poder hacer un cálculo inicial o cosas así por el estilo. Cuando nosotros simplemente queremos asignar un valor puntual a una propiedad por defecto, nosotros tenemos otra manera de hacerlo. Si bien esta es una manera correcta de hacerlo, hay una manera que es mucho más simple y que es como mucho más agradable de ver, y es simplemente yo me ubico sobre la propiedad y le doy igual y escribo el valor por defecto que quiero que tenga. Así, esto es una mejora nueva que se hizo en C# hace unos años y que facilita mucho este tema de asignar valores por defecto. Lo mismo voy a hacer con dayCreate, daytime.now, y efectivamente ya se supone que estas dos propiedades van a tener sus valores por defecto correspondientes sin ningún problema. Vamos a ejecutarlo y de nuevo, Migue, correo y edad. Y ahí está. Otra vez miren que el estado es activo. Y sabemos que el valor por defecto en un booleano es false. Así que en este caso, si no estuviera asignándose el valor que definimos, hubiera salido false. Y con este true estamos seguros de que está funcionando correctamente. Así que hemos visto entonces las propiedades. Sabemos que podemos crear propiedades de diferentes tipos. Sabemos cómo podemos asignarle valores por defecto a esta propiedad. Más adelante, dentro del curso, vamos a ver algunos casos un poco más complejos con propiedades, pero por ahora espero que haya quedado claro a qué se refiere todo este tema de las propiedades y cómo podemos utilizarlo dentro de la programación orientada a objetos en C#.